Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Pues bienvenidos una vez más a Aprendices, el podcast de la plataforma Espacios de Enseñanza Superior, un sitio de reunión del conocimiento, del aprendizaje y de la educación. Y en esta ocasión contamos con la presencia de María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid y la primera mujer presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayor asociación de jueces y magistrados de España. Lo primero, María Jesús, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Aprendices. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, María Jesús, cántabra de nacimiento y palentina de corazón, concretamente de Villamuriel de Cerrato, de donde guardas tus primeros recuerdos de aprendizaje en una escuela de pueblo. ¿Cómo recuerdas aquellos años? Pues recuerdo una escuela muy tradicional, casi como las que te salen en las películas de los años 60, aunque yo estudié a partir del año 74, tampoco soy tan mayor. Y era una escuela donde, bueno, aprendías muchas cosas como el respeto y como valores que parece que ahora a veces en la educación se han perdido. Yo recuerdo que tenías que respetar a tus profesores porque, caramba, si no sí que te castigaban, ¿eh? No es que te pegaran, pero te castigaban. No podías tener faltas de ortografía porque copiabas 100 veces la palabra que habías escrito mal. Y recuerdo que era una escuela, la mía en concreto, en la que, bueno, tenía un nivel de exigencia muy alto, pero es verdad que muy pocos teníamos vocación de seguir estudiando, ¿no? Yo iba a clase, a lo mejor éramos 18 o 20, ibas con chicos y chicas que ya, o niños y niñas entonces que habían repetido hasta 4 veces cuando se podía repetir, y ahora tú lo ves en perspectiva y realmente parece que les importaba muy poco, pero digamos que era difícil pensar en mi época, en mi pueblo, que tú pudieras luego estudiar una carrera. Éramos muy pocos los que bueno, pensábamos en eso, y a mí desde pequeñita me dijeron que si quería vivir mejor tenía que estudiar para poder vivir mejor que habían vivido mis padres. Y recuerdo que en mi pueblo, pues la gente que había estudiado una carrera, pues a lo mejor era, bueno, pues los que, entre comillas, tenían dinero y habían podido mandarle a sus padres a estudiar en los años 60 o en los años 50, algo que era un pueblo agrícola que solamente vivía del campo y de la ganadería, pues era muy, muy difícil en aquella época. Y tú en aquellos años parece que tenías gerencia de la historia del arte, pero al final acabas estudiando Derecho en la Universidad de Valladolid. ¿Por qué? Pues quería estudiar Historia del Arte, pero como hay que comer, pues, y yo decía, yo no voy a ser capaz de sacar las oposiciones para la enseñanza. Tampoco es que la enseñanza me iba a gustar a mí demasiado. Y como mi mejor amiga iba a hacer Derecho y yo no sabía qué quería hacer, pues hice Derecho porque quería hacerlo con ella. En realidad me hubiera gustado haber estudiado Ciencias Políticas o Periodismo, ya que no iba a hacer Historia del Arte, pero tenía que irme o a Valladolid, o a Salamanca o a Madrid. Y en mi caso no había dinero para esas cosas, entonces tenía que estudiar en Valladolid, que era lo único que se podía pagar. Y suponía que me cogía un autobús por la mañana y me iba a la facultad. Y luego, después de clase, me venía a casa, comía a las 3 y pico y el resto de la tarde. Estaba muy lejos tu pueblo de Valladolid. ¿Qué distancia está? Como a 40 kilómetros, bueno. 40, 45. Sí, salías a las 7:30 de casa, en esos fríos inviernos de Castilla, alguna vez a 12 bajo cero, cogías el bus, ibas a clase y ya está. ¿Cuál fue tu experiencia en aquellos años de la universidad? ¿Tú crees ahora, años después, ahora ya echando la vista atrás, que aprendiste lo que tenías que aprender en aquella universidad? A ver, yo creo que aprendí conceptos muy, muy generales. La base para luego estudiar la oposición, pero siempre digo que en los primeros 15 días de oposición aprendí de verdad, bueno, qué era lo que estaba estudiando. Aunque yo saqué muy buenas notas a lo largo de la carrera, y el año que decidí por fin ponerme a estudiar saqué mejores notas aún. Y la verdad es que el derecho me gustaba, aprendí mucho sobre derechos fundamentales, sobre el sistema constitucional, y eso hizo además que quisiera estudiar, bueno, que me gustara el derecho cada vez más, pues porque en primero y en segundo de carrera, porque yo soy del plan de 5 años, estudiabas derecho constitucional, todo el constitucionalismo europeo, y bueno, y como al final derechos fundamentales que hoy damos, bueno, pues por obvios y porque, bueno, son inherentes a nuestro desarrollo como personas,
pues hombre, son el fruto de una evolución histórica y de muchos sacrificios y muchas renuncias de muchos ciudadanos y de muchas generaciones hasta llegar a lo que tenemos. Entonces, bueno, estudié Derecho, me gustó la carrera y cuando estudié Derecho Procesal me enamoré por completo y ya decidí que yo quería ser juez. Entonces decides emprender en las oposiciones y no te dio miedo el estar encerrado durante tantos años en los estudios, cantando, porque en tu caso fueron 4 años, ¿no? 4 años, sí. Cantando temas. Mm, Cantando temas, al final el mejor día de la semana era el día que ibas al preparador a cantar temas, por lo menos veías a alguien y notabas que alguien sabía, ¿no? Ponía atención a lo que tú habías estado estudiando, no era como tu examen cada semana. Bueno, pues es que cuando te pones a preparar la oposición te dicen es una media de 4 años, pues dices, va a ver si tengo suerte y rebajo la media. Y estás pendiente de si habrá o no convocatorias. Recuerdo que, bueno, no siempre había convocatorias todos los años, por tanto, si un año no había convocatoria, pues estabas condenado a no poder presentarte. Lógicamente, si no se convoca la oposición, no te puedes presentar. Y bueno, yo es que tenía claro que quería ser juez, entonces pues no me quedaba más remedio que saber que tengo que estar estudiando, bueno, pues hasta que aprobara. Es verdad que el año que aprobé yo ya me lo había planteado como el último, porque la oposición agota y tampoco puede ser tu profesión la de opositar. Había una película por ahí de los años 60 española de uno que era opositor a notarías y llevaba viviendo en Madrid de opositor a notarías no sé cuántos años. Yo, ni mis padres podían estar pagándome el preparador toda la vida y que yo también quería, pues como todo el mundo, tener trabajo y tener mi propia vida, ¿no? Y bueno, pues ganar mi sueldito y vivir yo por mí misma. Entonces, bueno, ya ese era el último año que yo dije, si apruebo y si no, pues habrá que buscarse la vida o preparar otra cosa y a lo mejor es que me he pasado yo de lista y no puedo ser juez y tengo que preparar pues una oposición menos ambiciosa, pero bueno, pues aprobé. No por suerte solo, porque me sabía el temario. Una pregunta que yo creo que es muy importante, porque como método de aprendizaje, ¿crees que las oposiciones son la mejor forma o el método para conseguir el mayor y mejor conocimiento para el desempeño de esas funciones, sea juez o sea notario o sea la función que vayas a desempeñar en esa oposición? Bueno, es que hay una cosa que es esencial en el derecho, que es la memoria y saber las normas, si no difícilmente podemos aplicarlas. Y yo sé que se critica mucho nuestro sistema de oposición porque se dice que es memorístico. Yo, que he sido opositora y he sido miembro del tribunal de oposición, puedo asegurarte que solo de la memoria no apruebas. Como no entiendas lo que estás estudiando, tú no te metes 330 temas así solo de memoria. Tienes que entender lo que estás estudiando. Y obviamente, pues hay que establecer un criterio en el tribunal para que determine que un opositor aprueba y el otro no. Por eso es una oposición. Si al final bastara pues con hacer un buen examen, pues no tienes que hacer un examen mejor que el que haya podido hacer el que se ha examinado delante de ti. Probablemente el sistema sea mejorable, pues como todos los sistemas de oposición. Lo que pasa que, por desgracia, parece que solamente se pone el foco o solamente se quiere cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial. Y lo que sí que tengo yo muy claro es que una garantía de que tenemos una justicia independiente es que existe un sistema de oposición libre, donde cualquier persona puede presentarse a estas oposiciones. Has estudiado la carrera de Derecho, estudias el temario y te presentas. Si lo sabes, apruebas y podrás ser juez. Si no, pues no. Y es lo único que garantiza la independencia, la objetividad, la neutralidad y que no seas ningún poder dependiente de otro poder. A veces a mí me da miedo cuando hablamos de establecer otros sistemas de oposición, si lo que se pretende no es tener un juez independiente, sino un juez de una determinada ideología, que a lo mejor ahora es de la ideología que a ti te interesa, pero tienes que pensar que a lo mejor algún día cambian las tornas, tú ya no gobiernas y va a ser de la ideología del contrario. ¿Que se pueden establecer mecanismos de mejora? Pues por supuesto, pues como todo en esta vida, a lo mejor hay que grabar los juicios, pero yo de verdad que he estado 4 años examinando y es que sin trampa ni cartón, tú haces como miembro del Tribunal de Oposición, cumplimentas un acta, un formulario de todo lo que ha respondido el opositor para justificar tu nota, hay una deliberación posterior del tribunal y el tribunal entre todos se decide, además se quita la nota más alta, la más baja, o sea que se hace una ponderación de todas las notas para que esa persona apruebe y suspende. Pero es que aún así, cuando has aprobado la oposición, luego tienes una escuela judicial de Barcelona, un año, luego estás en prácticas en los juzgados y luego estás en una fase de sustitución y refuerzo en un juzgado. Quiero decir que los jueces no es que salgamos del Tribunal Supremo y plaf, nos sueltan en un juzgado. Salimos con la formación teórica que es necesaria, porque si no, no podríamos resolver,
y luego aprendemos esa formación práctica pues en la escuela judicial y en las prácticas en los juzgados. Eso no quiere decir que lo sepamos todo. Obviamente tenemos que aprender cada día. Sin embargo, María Jesús, te consta que hay críticas de algunos sectores que consideran que un procedimiento tan duro exige de un respaldo familiar económico y que eso muchas veces determina el origen de los jueces. ¿Tú qué les dirías? Pues yo siempre digo que si yo hubiera sido la hija de Emilio Botín o de Amancio Ortega, hombre, me gusta el derecho, me gusta el procesal, pero tonta no soy, ¿eh? Tampoco me hubiera pasado los mejores 4 años de mi vida o de los mejores cuando soy joven metida en una habitación, ¿eh? Yo tenía amigos que se iban de vacaciones, se iban a esquiar y salían todos los fines de semana. A mí ni me llegaba el tiempo ni me llegaba el dinero. Obviamente, un millonario puede opositar si quiere, pero vamos a ver, esta es una posición que puede hacer cualquier persona de clase media y de verdad que cualquier máster cuesta más, que no se nos vaya la pinza. Lo que pasa que al final, si tú dices todos los jueces son conservadores, como posición a progresista, cuando creas una especie de cuerpo al que hay que odiar porque según tú tienes una determinada ideología, pues al final lo que tú tratas es de desprestigiar la función jurisdiccional y justificar que las resoluciones que se dictan por los jueces no se cumplan. Yo tengo mis amigas, mi círculo más cercano de amigas, de compañeras de la oposición, pues te aseguro que ni sus padres eran ricos, ni pertenecían a la carrera judicial, ni nada por el estilo, ni siquiera habían estudiado Derecho. Tengo amigas que su padre era, pues, trabajaba en un taller mecánico, no era el dueño, era un mecánico más, que su padre era taxista o que su madre era ama de casa, como la mía. Quiero decirte que hay de todo, igual que tengo compañeros que sus padres eran profesores de universidad, trabajaban en un banco o alguno también era juez, porque claro, hasta ahí podíamos llegar que por el hecho de que yo sea magistrada, mis hijos, si algún día quisieran, no pudieran preparar la oposición. No hace falta ser millonario, de verdad que además yo creo que lo bueno que tiene la oposición es que es una forma de ascensión, un ascensor social fabuloso para que cualquier persona de clase media pues pueda optar a uno de los cargos públicos más importantes o del alto nivel del Estado. Pero en general, como cualquier oposición, ¿no? El mérito y la capacidad. Y eso no tiene nada que ver con el dinero. Nos podemos inventar todas las milongas que queramos, es estudiar. Oye, que si piensan otros que ellos no son capaces, yo no tengo la culpa. Oye, una cuestión, María Jesús, comentabas tus años de carrera, oposición, escuela judicial. ¿Tienes alguien que consideres tu maestro, alguien que de verdad hayas creado una relación de maestro-discípula? La verdad es que tengo mis amigas que sin ser un órgano colegiado, al principio cuando entras en la carrera es con quien hablas tus dudas, ¿no? Y sí que tengo una amiga muy, muy especial que estaba aquí en el juzgado al lado mío, y es con quien estas duditas dices, oye, tú aquí esto te atravesas, ¿qué harías? Pero no ves esto, pues lo hablo con ella, pero igual que ella lo habla conmigo, no es que digamos que somos amigas, Pero no es una coincidamos alguna relación en profesionalidad, de pero maestro-discípulo, así ¿no? no, No. no, la verdad es que no. Bueno, deja la escuela judicial y la carrera judicial empieza cuando te obliga casi a un máster de conocer lo que se llama la España vaciada, ¿no? Empiezas, yo creo, en Ordes, en La Coruña, vuelves a tu tierra, al juzgado de Carrión de los Condes, luego te vas de magistrada, pero ya al juzgado de lo penal en Cuenca. Bueno, ¿cómo es esta experiencia? ¿Cómo son esos años? ¿Qué aprendiste de esta situación en estas pequeñas localidades? Mira, en mi primer destino fui a Galicia, ¿eh? La verdad es que era la primera vez que conocía Galicia y llovía a cántaros, es que eso no se me va a olvidar en la vida. Luego cuando vuelves te dicen, no llueve tanto, y digo, pues ya es casualidad que justo lloviera cuando yo estuve. Estuve allí los 2 primeros años de destino. Recuerdo que me decían, aquí hay muchos suicidios, y yo dije, esto es pues, para tomarme el pelo, para asustarme, porque es mi primer destino. No, que va, había suicidios a cada paso y había semanas que hacía 5 o 6 levantamientos de cadáver, cuando los jueces íbamos a todos los levantamientos de cadáver. Y recuerdo mi primer juicio, que era pues por unas plantas de tomate que valían, yo creo que las plantas entonces 25 pesetas, y eran 2 vecinos colindantes que se llevaban particularmente mal, uno sembraba los tomates y el otro decía que como esa tierra era suya antes de la concentración parcelaria, que seguía siendo suya y le arrancaba las plantas. Pero todo esto en gallego, yo no me enteraba absolutamente de nada. Yo recuerdo que subí a mi casa, estaban mis padres esos días conmigo en lo que me estaba instalando y haciendo la mudanza, porque vivía allí en ese pueblo, y yo llegué a mi casa llorando porque dije, pero ¿cómo voy a poner las sentencias si eso no entiendo absolutamente nada de lo que me han dicho? Pero bueno, al final coges el hilo y acabas resolviendo y aprendes mucho de lindes y de regatos y de
y bueno, y de las peculiaridades de cada zona. Luego fui a Carrión, que eso era un lujo asiático, la verdad. Allí tenía muy poco trabajo y trabajaba muy bien porque tenía una oficina fabulosa. Y en el ascenso fui a Cuenca, al penal, donde ya mandas a la gente a prisión de verdad, no solo en prisión provisional, como cuando estás en un juzgado de instrucción. Pero bueno, fue una experiencia muy buena, porque la verdad es que he tenido la suerte de tener funcionarios muy buenos y el derecho penal me gustaba muchísimo. Bueno, me sigue gustando. Entonces, eh, a mí me ha gustado mucho todos los destinos en los que he estado, ¿eh? También cuando he estado solamente en civil. Me gusta el derecho y ya está. Y yo disfruto mucho celebrando juicios y esas cosas. ¿No? En películas, en series, en novelas, los jueces aparecen siempre como figuras muy todopoderosas en estos pueblos pequeños o pequeñas ciudades. ¿Tú tuviste esa sensación? Yo he debido de llegar tarde ya, pero es no como mucho la imagen esta de el cura, el juez y el médico y el alcalde. Pues yo ya he debido llegar tarde. Sí que conocí al alcalde, pero bueno, pues porque coincides en algún acto oficial, pero no. Yo he debido llegar a la época ya secularizada de todo y no he llegado a eso. Es verdad que hay gente que tiene esos vínculos aún, pero yo, a ver, también es verdad que mi primer destino yo iba deseando marcharme, para que voy a decir más que la verdad, ¿no? Yo era de Palencia y yo me quería ir a mi casa. Entonces, los 2 años que estuve, pues casi un poquito como los presos, marcando los días a ver cuánto me quedaba para poder descongelarme y poder concursar y marcharme a mi casa. Además, ya me pilló embarazada y yo me quería ir ya me quería ir a mi casa. Pero bueno, he tenido más vínculos ahora ya siendo más mayor, pues cuando tienes también la sensación de que te vas a sentar en un sitio y te vas a quedar allí. Pues tras pasar por Arganda del Rey 5 años, llegas al final a conseguir plaza en el juzgado de primera instancia, en el número 4 de Madrid. ¿Cuáles son las diferencias principales que te encuentras? Bueno, cuando llegué a este juzgado, era un juzgado que estaba sobrecargado de trabajo. El anterior titular se había jubilado y me encontré trabajo pendiente para aburrir estanterías enteras. Y no lo más facilito precisamente. Pero bueno, como de todo se sale, pues salimos de ahí. Era un juzgado con mucho, mucho trabajo. Piensa que ahora mismo en Madrid hay 105 juzgados de primera instancia, lo que significa que generalmente los primeros tienen asuntos pues muchísimo más antiguos, pero tuve la suerte de tener una oficina muy buena, una secretaria judicial maravillosa y bueno, conseguimos sacar ese juzgado adelante que estaba muy atascado y ponerle entre los mejores de los juzgados de primera instancia de Madrid. Aprendes mucho en Madrid porque ves asuntos muy, muy complejos. Piensa que las grandes empresas tienen aquí su domicilio social, entonces, caramba, los contratos no son precisamente fáciles, ¿no? Ponen una estipulación y una cláusula y la contraria. Y tienes que estudiar, interpretar mucho, pero bueno, eso es bueno, ¿no? Tener que estudiar todos los días te ayuda bueno, pues a mantener el cerebro activo y a tener la sensación de que haces algo, no sé, que no sea algo mecánico, como que estoy cumplimentando los nombres en una resolución, ¿no? Para mí ser juez es un trabajo más artesanal y que tiene que obligarte a estudiar y a querer entender las cosas en cada asunto que tienes que resolver. Hace 4 años te presentas a las elecciones de jueza decana de Madrid, la segunda mujer en más de 20 años, que por cierto la primera fue la jueza Manuela Carmena. ¿Qué es y qué hace una jueza decana? Pues, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, tenemos la representación institucional de todos los jueces del partido. Y es una función sobre todo de gestión, pues de garantizar que la guardia se preste de forma continuada, o sea que si hay algún compañero que enferma, pues proveer inmediatamente la sustitución y velar por la buena utilización de los edificios judiciales, pues para evitar, por ejemplo, que se pueda utilizar por la administración que paga en definitiva, pues como una prolongación de la propia propaganda que muchas veces quieren hacer los políticos, que bueno, por otra parte también es su trabajo, ¿no? Hacer su propaganda para pedir el voto. Y en realidad, pues bueno, velar porque se haga el reparto de asuntos de forma ordenada y por igual a todos los juzgados, que eso supone al final, pues proteger uno de los derechos fundamentales, que es el derecho al juez legal predeterminado por ley, al juez ordinario. Y todo esto que os digo es sin dinero. A ver, me explico, yo soy orden mendicante, me paso la vida pidiendo cosas a la Comunidad de Madrid, que en este caso es la que tiene las competencias, y ya está.
Es trabajar, pedir, pensar cosas que puedes hacer pues, para mejorar el servicio público que damos, pues yo que sé, atención a las víctimas de violencia de género, pues coordinarte con la policía, establecer oficinas de atención a los ciudadanos, mm, procurar también que mis jueces, compañeros, vivan menos mal de lo que viven, pues que los sistemas tecnológicos funcionen mejor. Pero esto es todo pidiendo, me explico, no es que yo quiera que funcione bien el wifi del edificio y pueda poner el wifi yo, no, lo tengo que pedir. Y a veces, muchas veces, pides las cosas a través de un oficio y otro oficio y lo pides un mes y al mes siguiente. Y hay veces que cuando te dan las cosas dices, ¿y esto? Joder, desde que lo pedí. Pues sí, lo pediste hace, dices, hace 3 años que llevo detrás de esto. Bueno, pues a veces las cosas llegan. Y sobre todo, pues estar muchas veces, bueno, pues pendiente de si te llama un compañero por cualquier problema. Hay veces que cuando estás tú solo en el juzgado hay cosas que se hacen en un mundo y que pueden parecerte un problema y cuando lo ves desde fuera no es tanto problema. Bueno, pues si alguien me llama y me cuenta lo que hay, yo a lo mejor le puedo encontrar una solución. En alguna entrevista he leído, María Jesús, que decías que la financiación de la justicia depende de demasiada gente. ¿De Muchos. quién depende? ¿Y cómo lo solucionarías? Mira, por una parte, la Constitución dice que el órgano de gobierno del Poder Judicial es el Consejo General del Poder Judicial, pero no tiene autonomía presupuestaria para gestionar los juzgados y tribunales. De modo que hay hasta 13 administraciones diferentes, las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de justicia y el Ministerio de Justicia en aquellos territorios donde tiene competencias. De modo que el Ministerio de Justicia dice, pues vamos a crear 5 juzgados. Bueno, si son 5 juzgados en Palencia, por ejemplo, que es territorio ministerio, como decimos los jueces, pues creará los 5 juzgados. Pero si son 5 juzgados en Madrid, depende de la Comunidad de Madrid y que la Consejería de Justicia ponga esos medios materiales, es decir, que ponga el edificio, que ponga las instalaciones, que ponga los ordenadores y que ponga los funcionarios para que funcionen esos 5 juzgados. ¿Qué sucede? Pues que para que se creen esos 5 juzgados resulta que el Consejo tiene que estar como una orden mendicante pidiendo que se gestione, que se creen los juzgados y luego pidiendo que se creen esos juzgados y que se haga la dotación oportuna presupuestaria tanto para medios materiales como para medios personales. ¿Y sabes lo que pasa cuando manda mucha gente? Que al final no manda a nadie. O que al final hay demasiada gente que pone sus condicionantes para crear un juzgado. Y si esto es de muy fácil solución, yo creo que si de verdad nos queremos lo de la independencia judicial, a lo mejor tenemos que dotar de autonomía presupuestaria suficiente al Consejo General del Poder Judicial y que el Consejo, con esa autonomía, estudiando la ley de demarcación y planta judicial y viendo dónde hay las necesidades reales, pues cree juzgados, cree las plazas de juez, disponga el número de funcionarios que debe haber y cree los medios materiales. Porque mientras dependamos de los políticos, pues la justicia va a estar coja. Porque lógicamente a los políticos el sistema judicial pues no les importa demasiado, porque bueno, el político piensa en términos de rédito electoral, piensa aquello que les da votos. Los jueces no solemos dar muchos votos, en algunos casos incluso podemos llegar a quitarlos, en el sentido de que nuestras resoluciones puedan decantar luego unas elecciones en un sentido o en otro. Pero luego si tú preguntas a los ciudadanos, tampoco es que a los ciudadanos les importe mucho la justicia, porque por suerte la mayoría de los ciudadanos no van nunca o casi nunca al juzgado, van pues, cuando nace el niño a inscribirle o luego si se divorcian o a lo mejor ahora con el tema de las cláusulas suelo, pues a discutir la cláusula suelo con su banco. Pero en general los ciudadanos aspiran a no tener que ir nunca a un juzgado. Por tanto, no es una preocupación. Si la justicia preocupara al ciudadano, probablemente también le preocuparía al político porque diría voy a tener contento al ciudadano para que luego me vote. Como no le preocupa al ciudadano, no le preocupa al político y entonces no hay dotación de medios. Pues vamos a dárselo al Consejo, que no se tiene que preocupar por tener votos y así tendremos un sistema judicial potente. Bueno, pero en todo caso, esta escasez de recursos y medios, yo creo que la mayoría de los ciudadanos tenemos la percepción de que sí afecta a la justicia en cuanto que la consideramos que la justicia en España es lenta, es lenta. Yo no sé, en comparación con otros países donde también estamos en sistemas democráticos comparables, cuál es la relación un poco en tiempos y costes en relación con nuestro entorno. Si esta situación que nos cuentas se repite allí también o si está desarrollado de otra forma.
Mira, la media de jueces por cada 10.000 habitantes en España es de 11,9. En países como Alemania es de 24. Por tanto, ya somos menos jueces que en el resto de nuestros países de nuestro entorno europeo. Pero también te añado que en España está absolutamente judicializado todo, no existen mecanismos reales y efectivos previos a la jurisdicción. Por ejemplo, no es normal o no parece razonable que Madrid registre una media de 18.000 demandas al año por retrasos de vuelos, porque no se pierden maletas, cuando debería establecerse mecanismos previos en la vía administrativa a través de arbitrajes de consumo que dieran esta solución. No es normal que se hayan registrado más de 100.000 demandas en el juzgado 101 que lleva las cláusulas suelo, comisiones de apertura y de los contratos bancarios. ¿Por qué? Pues porque deben establecerse mecanismos previos reales que determinen que cuando existe una resolución del Tribunal Supremo que ha establecido claramente ya cuál va a ser la condena y cuál va a ser la solución cuando tenemos una cláusula suelo que va a ser declarar su nulidad, pues que el ciudadano no se vea obligado a ir al juzgado para que se vuelva a declarar la nulidad de una cláusula que ya ha dicho el Tribunal Supremo hace tiempo que es nula. ¿Por qué? Porque estamos saturando los juzgados con cuestiones que podían resolverse previamente a la vía jurisdiccional. Por tanto, tenemos cada vez más sobrecarga de asuntos, pero no se acompasa con una creación de juzgados. Por ejemplo, hace un par de semanas el Consejo decía que desde el año 2014 hasta el año 2021 había subido el incremento de carga de trabajo en los juzgados de primera instancia de España en un 78%. Ya te aseguro yo que no se han creado un 78% más de órganos judiciales de primera instancia, ¿no?, en el orden civil. Por tanto, eso es muy difícil dar respuesta en tiempo a todos estos procedimientos. Aún así, te voy a decir que para desgracia, y esto te lo entrecomillo de los jueces, el exceso de responsabilidad nos puede. Y, por ejemplo, yo veo que en Madrid, que son los datos que más manejo, pues hay jurisdicciones en las que ha subido el índice de litigiosidad un 20% y los jueces han subido su índice de resolución un 40%. Quiero decir que cuanto más les entra, aún más resuelven. Algunos llegan extenuados, y es que lo veo, y tengo amigos y compañeros que son unos excelentes profesionales y que antes pues señalaban 2 días juicios a la semana para dedicar el resto de la semana a poner las resoluciones, resolver recursos, y ahora señalan 3 días, con lo cual tienes un día más que te van a salir juicios y un día menos para trabajar en el sentido de poder dedicarte al dictado de sentencias. ¿Esto de dónde sale? Pues del fin de semana, de los permisos que los dedicas en vez de para descansar, para trabajar, y de un exceso de celo profesional, que es bueno hasta cierto punto, ¿no? Creo que a lo mejor los jueces tendríamos que decir, bueno, mire, quien tiene que dotar de medios a la Administración de Justicia es usted, quien debe crear órganos judiciales es usted, y no lo hace, pues tendrá que asumir el coste político que representa, pues que una demanda de reclamación de cantidad de 1.000 euros pues no se resuelva en un plazo de un mes, sino que quede a 4 años. Porque si no existe voluntad de crear órganos judiciales, hombre, una situación de sobrecarga y de un exceso de trabajo o de elevar el índice de resolución lo puedes hacer temporalmente, pero eso no puede ser tu forma de vida, ¿no? Tú no puedes hacer continuamente esas horas extras, porque llega un momento en el que ya no das más. Y porque al ciudadano debemos darle una respuesta motivada y desde la prudencia y desde el estudio. Y no puedes dedicar el mismo tiempo a estudiar 100 asuntos que si tienes 50. Y el ciudadano que presenta su demanda es su asunto. Le importa muy poco que yo tenga 99 más en la cola esperando para resolver. Y no tiene por qué importarle, además, porque el derecho a tutela judicial efectiva es un derecho fundamental. Bueno, está claro, María Jesús, que tanto las cuestiones de recursos, las cuestiones de procedimiento, incluso las cuestiones más relacionadas con las relaciones con otras administraciones y con los políticos, te llevaron a una intensa actividad en el asociacionismo de jueces, primero como portavoz y ahora eres la primera presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayor asociación de jueces y magistrados de España. Bueno, ¿qué te ha llevado a ir asumiendo cada vez un papel más protagonista en esta actividad? Pues yo creo que es que yo soy así. Yo no concibo apuntarme a una asociación y no vivir activamente en esa asociación, porque yo solo para pagar la cuota no sirvo. Entonces yo recuerdo que al principio cuando me asocié, bueno, pues me fui a la primera reunión que me convocaron
Y yo, que siempre he sido muy crítica con ciertas actitudes o actuaciones de las asociaciones en general, pues un buen amigo me mandó un mensaje un día y me dijo, pues en vez de criticar, haz algo. Y dije, pues tienes razón, yo me paso el día criticando, tengo que estar y hacer. Si las cosas quieres que cambien, pues ponte tú a cambiarlas, no estés criticando en el café lo que crees que hay que hacer. Y en el año 2015 se produjo un cambio en la presidencia de la APM, entró mi antecesor en el cargo, Manuel Almenar, y digamos que me reclutó para su equipo y entonces ya me llevó directamente a vivir de lleno la vida asociativa. Y como yo me creo esto, creo que es posible que, bueno, que el sistema judicial cambie para dar un mejor servicio a los ciudadanos, y como me creo claramente la independencia judicial, pues creo que es necesario ser activo en este sentido. Yo, cuando se asocian jueces jóvenes a mi asociación, siempre les digo que se impliquen y que se compliquen en la asociación, que hay que trabajar, que hay un montón de áreas dentro de la asociación en las que puedes trabajar y que siempre se puede aportar. Y me presenté a presidenta, pues por lo mismo, a lo mejor porque era un proceso natural, que ya estaba, bueno, llevaba mucho tiempo trabajando intensamente en la asociación junto con el anterior presidente y, bueno, tampoco perdía nada por presentarme. Realmente no se presentó nadie más, así que tampoco tuve mucho que no me enfrenté con nadie, que a veces casi es peor, ¿eh? Porque cuando te presentas tú solo, a lo mejor es que has generado demasiadas expectativas. Pero bueno, estoy contenta de momento. Lo importante es que estén mis compañeros contentos con lo que yo hago, ¿no? Y satisfechos dentro de las dificultades que tenemos. Antes de ser presidenta, eras portavoz y llevaste también las áreas de conciliación e igualdad. ¿Tú crees que se ha conseguido la igualdad en la carrera judicial? Porque los datos apuntan a que hay más mujeres jueces, pero quizás cuando vas viendo los órganos más superiores del gobierno, ¿esa igualdad va desapareciendo o es una impresión falsa? Bueno, en el momento de acceder a la carrera judicial somos más mujeres. De hecho, en las últimas promociones más del 70% son mujeres. Yo recuerdo un año en mi tribunal de oposición que de 24 plazas que teníamos en nuestro tribunal atribuidas, 19 eran mujeres y 5 hombres. En términos generales, en la carrera judicial ya somos como el 53%, pero es verdad que cuando vas a los puestos de la cúpula judicial de libre designación, el porcentaje baja estrepitosamente. Primero, porque no siempre las mujeres nos presentamos a estos puestos. Por tanto, claro, si en vez de presentarse 10 mujeres se presentan 2, pues ya ha bajado la probabilidad de que una mujer sea nombrada para un puesto de libre designación. Y en segundo lugar, porque esos puestos de libre designación, ese margen de discrecionalidad, aprecia o toma en consideración tu currículum y de cuestiones que son ajenas al ejercicio de la función jurisdiccional. No solo a hacer juicios y poner sentencias, que es a lo que nos dedicamos los jueces, sino que se valora tu valor docente, tu labor docente, lo que haya de tus libros escritos, conferencias. Eso siendo buenos. Yo a veces pienso que no siempre los nombramientos se corresponden con una auténtica con un auténtico valor técnico del nombrado. Pero bueno, vamos a ser generosos y pensar que son siempre los mejores los nombrados. Pues bien, ese currículum, esa mochila que tú necesitas para que te nombren para un cargo discrecional, las mujeres no siempre lo tenemos. Y no lo tenemos porque existe una época en nuestras vidas en las que estamos alejadas de esto. ¿Por qué? Pues porque tienes hijos, porque por más que es verdad que los hombres cada vez se implican más en esto del cuidado de los hijos, y hablamos de políticas de corresponsabilidad, sí, pero yo soy consciente de quién se ha encargado en mi casa de estas cosas. A pesar de tener a una mujer trabajando, una persona en casa que me ha ayudado en el cuidado de mis hijos, la que llenaba la nevera era yo, la que iba al pediatra era yo y la que estaba pendiente de las reuniones del cole era yo, porque su padre, pues como otros muchos padres, no podían por su trabajo y porque yo, dentro de lo malo, bueno, pues tengo las tardes entre comillas libres para poder disponer de mi tiempo, y eso tampoco en la empresa privada es siempre posible. Mientras tú te dedicas al cuidado de tus hijos, pues no puedes hacer muchos máster, ni te puedes dedicar a dar clases en la universidad y escribes pocos libros. Bastante tienes con sobrevivir a la sobrecarga que tienes en el juzgado y llevar tu juzgado dignamente. Por tanto, no tenemos esa mochila que muchos jueces hombres tienen para poder presentarse a estos puestos. Si tuviéramos una carga de trabajo razonable, hombres y mujeres, pues también en esa época, tal vez de la que nos dedicamos a los niños, también podríamos hacer un currículum para luego presentarnos. Dicho lo anterior,
Hay mujeres muy válidas a las que se las ha nombrado, hay mujeres muy válidas que no se presentan a nada, pero como también hay hombres muy válidos que no se quieren presentar a ningún cargo, que están en su juzgado tranquilamente y no aspiran a ninguna presidencia de audiencia, ni de TSJ, ni llegar al Tribunal Supremo. Están felices donde están, que tampoco es que todo el mundo nos tengamos que presentar ahora a los cargos de lo que se llama la élite judicial, ¿no? Tu vocación es de ser juez y estás muy a gusto donde estás. Pero sí que tendremos que examinar por qué las mujeres nos presentamos menos a estos puestos. A lo mejor el consejo, que tiene ahí una comisión de igualdad que nunca sabemos muy bien para qué sirve, aparte de para decirnos continuamente a jueces y juezas, magistrados y magistradas, pues a lo mejor donde se tiene que implicar en estudiar efectivamente cómo toda la carga de trabajo está impactando negativamente en las cosas que podemos hacer las mujeres juezas en la carrera judicial. ¿Hay alguna diferencia entre la justicia de las juezas y la justicia de los jueces? Pues espero que no, y no debe haberla. Los jueces y las juezas, seamos hombres o seamos mujeres, tenemos que aplicar única y exclusivamente la ley. Ese es nuestro marco constitucional. Y no me considero que por ser mujer sea mejor profesional ni que un hombre sea peor, porque, bueno, hemos estudiado lo mismo y hemos mamado los mismos principios constitucionales. Por tanto, no creo que debamos ser diferentes ni que lo seamos de hecho. O sea, cuando oigo hablar de justicia machista, primero que es un desconocimiento absoluto de lo que es hoy la carrera judicial, pero vamos, que para mí confío en las resoluciones que en un delito contra la libertad sexual dicte un hombre como si lo dicta una mujer. Para mí lo importante es que aplique la ley, que es la única obligación que tenemos los jueces con la sociedad, salvo que queramos otro tipo de justicia, que es la que se hace en las plazas de los pueblos, como plazas públicas y esa justicia popular, pero que es propia de regímenes, digamos que poco democráticos. ¿Y hay diferencia entre los jueces de derechas y los jueces de izquierdas? Tú dime qué entiendes por ser un juez de derechas y un juez de izquierdas. Tú, si ves una sentencia de un juez que a ti te califica de izquierdas y un juez que califica de derechas, si ves las diferencias, yo creo que obviamente los jueces, como cualquier persona que está preparada y que, bueno, y que te interesa lo que vive, lo que pasa en la sociedad en la que tú estás viviendo, obviamente tienes una ideología política, que no quiere decir que siempre votes, ni quiere decir que sea progresista o conservadora. Quiere decir que ves la realidad y que hay cosas que te gustan y que crees que se pueden cambiar de una forma o de otra. Pero a la hora de dictar nuestras sentencias, nuestra ideología se queda detrás de la puerta del despacho y nuestras resoluciones se ajustan única y exclusivamente a la ley. Yo sé que es muy bonito etiquetarnos y que sobre todo a los políticos les interesa etiquetarnos cuando la sentencia no les interesa. Pero bueno, el otro día ha salido una absolutoria de un político de los que diríamos progresistas. Yo imagino que ese día hemos tenido suerte y todos los jueces de este país somos progresistas. Y mañana se condena a otro, seguro que somos machistas, fascistas y todas las cosas feísimas que se les ocurra llamar. Pero, sin embargo, lo que es verdad es que, por ejemplo, hay problemas y sin ir más lejos, el bloqueo que llevamos desde años en la renovación del CGPJ por los dos principales partidos políticos de este país. ¿Cómo ves tú la situación? Pues mira, yo veo que la situación ha llegado a un límite en el que si no se renueva, esto se va un poco al garete, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial lleva 3 años con un mandato finalizado. Los plazos constitucionales están para cumplirlos. Creo que el Partido Popular y el Partido Socialista, que son en principio los que pueden alcanzar la mayoría de 3/5, pues tienen que llegar a un acuerdo. Tienen que llegar a un acuerdo para renovar y a un acuerdo para reformar la ley orgánica. Y tienen que devolvernos a los jueces lo que quiso el constituyente y lo que dijo nuestra Constitución y nuestra primera ley orgánica del Poder Judicial del año 1980, y es que los jueces elijamos a los vocales judiciales. Pero además, porque es lo que nos está pidiendo Europa. Y si somos muy europeos para pedir fondos europeos, hay que ser europeos también para cumplir aquellas normas que nos dice la Unión Europea para fortalecer el Estado de Derecho, que supone respetar la división de poderes y en lo que al Poder Judicial se refiere, claramente ha dicho ya la Unión Europea, el Consejo de Europa, la Comisión Europea, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, Greco, la Comisión de Venecia, que en aquellos países en los que exista un órgano constitucional como nuestro Consejo General del Poder Judicial, al menos la mitad de sus miembros deben ser miembros del Poder Judicial y estos deben ser elegidos por los jueces y magistrados de ese país. Así que vamos a adecuar la legislación a lo que nos pide Europa. Y vamos a renovar el Consejo, porque un Consejo que lleva 3 años con su mandato finalizado
con una ley orgánica, la Ley 4/2021, que les ha privado de una de sus funciones constitucionales esenciales, pues hace muy poquita labor, la verdad. Ni siquiera tiene fuerza para enfrentarse al ministerio y pedir comisiones de servicio, porque se piden comisiones de servicio para intentar sacar del atasco determinados juzgados, nombrando jueces que además de su juzgado llevan en su tiempo libre, entre comillas, el trabajo de otro juzgado, y allí lo tiene el ministerio parado y no sale ni para adelante ni para atrás, y mientras los juzgados siguen con una sobrecarga enorme. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un consejo que tenga la fuerza suficiente. Esto me lleva a la pregunta que me hiciste antes. ¿Quién debe gestionar esto? El consejo. Autonomía presupuestaria para esta gestión. Así no tendremos que estar mendigando a nadie como Poder Judicial que pongan un juzgado, que paguen una comisión de servicios para que a los ciudadanos que presenten su demanda se les dé una respuesta en un plazo razonable. Pero ¿no crees que el que los miembros del CGPJ sean solo elegidos por jueces y magistrados no genera esto una burbuja endocámica que es difícil No, de controlar? pero primero, porque la Constitución habla de 2 tipos de vocales. 8 vocales que son juristas de reconocido prestigio, con más de 15 años en el ejercicio profesional, elegidos por el Congreso y el Senado. Ya tienes tú ahí la voluntad del pueblo manifestada en la elección que hace el Congreso y el Senado. Y mira, es que de verdad los jueces es un órgano de gobierno judicial. Es que parece razonable que los gobernados elijan a sus gobernantes, lo mismo que exigimos como ciudadanos cuando elegimos al gobierno de la nación. Pero además, si lo que se teme es que se produzca este corporativismo, pues vamos a subir, por ejemplo, las mayorías pues a la hora de designar nombramientos en el Tribunal Supremo o en las presidencias de Tribunales Superiores de Justicia y de audiencias provinciales. De verdad que existen numerosos mecanismos para evitar este corporativismo. Pero de verdad que si alguien piensa que el Consejo es corporativista o que los jueces somos corporativistas, es que poco nos conocen, porque creo que pocas cosas nos repugnan más a los jueces que el trabajo mal hecho de nuestros compañeros, que a veces pasa. María Jesús, ¿qué se te ocurre o qué te llega a la cabeza cuando escuchas frases como la justicia está politizada o la política está judicializada? Pues mira, creo que la justicia no está politizada en lo más mínimo, porque una cosa es que a los vocales del Consejo los nombren el Congreso y el Senado, y otra cosa es la labor que cada día hacemos los jueces de este país. Y de eso pueden estar muy tranquilos los ciudadanos, porque los jueces de este país somos independientes, neutrales y responsables en nuestro trabajo. Y en cuanto a la politización de la vida, la judicialización de la vida política, hombre, vamos a ver, a veces se habla de politización, de judicialización de la vida política, pero es que tenemos determinados políticos que tienen esta felices idea de cometer delitos. Obviamente no nos queda más remedio que aplicar la ley, porque entonces ya solo faltaría que creáramos ciudadanos de primera y de segunda clase y que pensáramos que por el hecho de ostentar un cargo público, ser diputado o senador, entonces no seas juzgado por los delitos que cometes. Por tanto, cuando algunos hablan de que se está judicializando la política, es que los jueces tenemos que aplicar la ley para todos, también para los políticos. Y en otras ocasiones es que los propios políticos quieren utilizar la justicia, para sus intereses. Y vemos cómo se trata o se presentan demandas o se presentan querellas justamente cuando empieza el periodo electoral o como instrumento o arma arrojadiza contra el contrario. Bueno, pues los jueces lo que tenemos que hacer es admitimos esas denuncias, examinamos lo que hay y si resulta que hay un delito seguimos adelante y si no, pues lo tenemos que archivar. Pero bueno, tenemos que aplicar la ley. Eso supondrá que a veces haya que archivar causas contra políticos y otras en las que tendremos que condenar. Pues terminamos ya con 4 preguntas comunes que hacemos a todos nuestros invitados al final de esta charla. Son 4 preguntas de respuesta corta. Y la primera es, ¿qué te ha dado miedo aprender y qué no has hecho? Montar a caballo, porque soy muy patosa y he pensado que me podía caer y romper la crisma. ¿Cuándo se para de aprender? Nunca en la vida, salvo que tengas lamentablemente Alzheimer y no puedas aprender más. ¿Qué te gustaría no haber aprendido? Que hay personas en las que no se puede confiar. ¿Y con quién has aprendido las cosas más importantes de tu vida? Con mi madre. Pues hasta aquí hemos llegado. Chur, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte y aprender de tu experiencia y sobre todo de este lado de la justicia
tanto en la parte de como jueza decana como presidenta de la mayor asociación de jueces y magistrados de España. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María Jesús. Muchas gracias a ti, Pablo. Universidad como por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.